¿Ustedes recuerdan cuanto antes uno iba, pagaba con su tarjeta de crédito y venía un fierro de este tamaño, ponían tu tarjeta y alguien venía manualmente y sonaba crack, crack, y pasaba tu tarjeta de crédito? Bueno, eso era en ese tiempo VisaNet. Hoy día, y desde hace algunos años, es Newbiz. Y hoy día ese proceso, esa experiencia, esa solución de pago, como se llama ahora, es otra. Y hoy día tenemos a posiblemente la provocadora, la transformadora, o quien lideró, porque claro, tiene más de 20 años en el negocio. Bienvenida Narrita Nieri, la gran transformadora, posiblemente de lo que hoy día acabo de narrar de manera sencilla, para que nos entienda la gente que nos mira. Bienvenida, y de frente lo que te voy a preguntar es lo siguiente: ¿cómo llegas tú, bueno, en ese tiempo a lo que era VisaNet y hoy es Newbiz? ¿Por qué tú? Bueno, primero, mil gracias por la invitación. Estoy encantada de estar contigo. A ver, ¿cómo llego a eso? Yo creería que porque en ese momento nosotros veníamos de una suerte de inercia exitosa, muy apalancada por el tema de cultura, ¿no? Teníamos en ese momento varios premios en Great Place to Work. Y nos dimos cuenta de que si queríamos transformar a la organización teníamos que empezar a incomodar, pero nosotros provocar la incomodidad, ¿no? Y otro componente que también nos dimos cuenta es que si queremos transformar, hoy podemos hablar de transformación digital, ¿no? Escuchando tu ejemplo, tenemos que empezar, o mejor dicho, acompañarla de una transformación cultural. Entonces yo creo que esos elementos fueron pues críticos, ¿no? En que pueden haber pensado en mí. ¿Pero por qué en ti? ¿Por qué en mí? ¿Por qué en ti? Bueno, hay un tema adicional que lo comento con mucha humildad, ¿no? Pero cuando me dieron el encargo me dijeron que no lo hacían por lo que yo había hecho en el pasado, porque sabían que cultura era un componente muy fuerte, pero porque sabían que yo era capaz de hacer lo que venía para adelante, ¿no? Entonces creo que esa responsabilidad primero activó en mí un gran orgullo, pero también miedo, pero también adrenalina de saber cómo podíamos hacer eso hacia adelante, ¿no? Y qué significaba además la transformación digital, porque yo no lo sabía, ¿no? Por lo menos no lo sabía tan bien en ese momento, ¿no? Pero hacer eso hacia adelante, es decir, pasar de A a B, a veces también muchos piensan que pasar de A a B es mágico y pasan 1, 2, 3 años. O sea, estamos hablando de un proceso, en tu caso, de décadas. Así es, sí. Esto no es fácil. No es fácil, lo hemos empezado hace casi 10 años, ¿no? Claro. Y lo que tú dices es súper importante, ¿no? Tenemos que tener súper bien entendido hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y esa ruta obviamente puede cambiar en el camino. Sin embargo, ese entendimiento de hacia dónde queremos ir como organización es crítico, porque el punto de partida de la transformación es un poco alinear esa estrategia para que finalmente la innovación y todo lo que tengas que hacer a nivel de transformación se replique en la ejecución. Claro. Porque tú tienes que alinear, ¿no?, estrategia-ejecución a través de las iniciativas y todos los cambios que tienes que hacer a nivel organizacional, ¿no? El camino siempre es, digamos, viable, es decir, uno puede trazar el camino, Seguro. la hoja de ruta. Lo difícil es materializar Correcto. lo que uno quiere ejecutar. Correcto. Pero para eso, yo recuerdo muy bien en el 2017, que para eso tenías claro que había que promover un cambio de cultura en la gente, porque si no, no ibas a poder llegar de A a B. Correcto. Había que hacer algo. Sí, o sea, veníamos de ser una empresa súper exitosa, ¿no? La inercia exitosa, no sé si te Claro. acuerdas que hablamos de eso mucho. Premios además múltiples, ¿no? Acá en Latinoamérica, ¿no? Pero nos dimos cuenta No de era que suficiente no era eso. suficiente, correcto, ¿no? Y que el avanzar en la parte cultural de la innovación y de trabajar obviamente competencias en ese sentido tenía que ir acompañado por la parte de la estructura de las bases. Entonces teníamos que trabajar un montón
en cómo llegamos al cliente, con qué tipo de producto llegamos al cliente, Claro. cuáles son esos procesos que acompañaban esa llegada hacia el mercado, ¿no? ¿Cómo estaba tu time to market? ¿Cómo estaba tu arquitectura? ¿Qué tan flexible te iba a permitir poder innovar productos, ¿no? Y finalmente, obviamente, la operación como tal se acompañaba a toda esa flexibilidad. Entonces, tuvimos que hacer una ruta que incorporaba todos esos elementos, ¿no? Y creo que uno de los retos también, o mejor dicho, sumado al tema de cambio cultural y de comportamiento, fue sumar a la organización, ¿no? Porque cuando las cosas van bien, lo primero que te preguntan, pero ¿por qué me mueves el piso? Claro. ¿Por qué? ¿No? Claro. Si nos está yendo bien. ¿Cómo lograste sensibilizar para que eso cambie? De hecho, yo creo que el tema de que la decisión venga desde el C-level, ¿no? ¿Ya? Desde el gerente general, de todos los que acompañamos al gerente general, eso fue crucial, ¿no? Todo ese alineamiento estratégico es crítico para poder hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y el contagiar ese sueño, ¿no? Esa meta, y que junto con el equipo decirles, a ver, hacia allá tenemos que llegar, pero tenemos que hacerlo con metas procesos, ¿no? Claro. De a pocos, pero pensando en grande. ¿No? Siempre le he dicho, hay que caminar de a pocos, pero nunca no claudiquemos en ese pensar en grande. Entonces, trazamos esa ruta juntos, ¿no? Con todos los que quisieron sumarse, porque en principio mucha resistencia, había que trabajar temas de gestión del cambio. Entonces, pero creo que una vez que tuvimos esa parte medianamente resuelta, empezamos a trabajar y nos pusimos en acción, ¿no? Una de las cosas más alocadas que recuerdo, claro, entre que yo te propongo cosas alocadas y tengo a mi contraparte también alocado, resulta que en algún momento pusimos como 5 o 6 startups para que cuenten cómo era la experiencia de sus propios colaboradores en sus negocios. Correcto. Y ustedes escuchando cosas que posiblemente, pues, cómo ahora paso de esta práctica, cómo la adapto al corporativo. Por ejemplo, de lo que yo me acuerdo, el feedback era constante. Correcto. La gente pedía feedback, ¿no? Y eso, pedirle, estamos hablando del 2017, que tengas un sistema de feedback constante, con las justas una vez al año, recuerdo yo en mis tiempos corporativos te daban feedback, era una cosa pues intrépida, sí, ¿no? sí. ¿Cómo lograron luego capturar todos esos insights para lo que hoy día tenemos? Sí, de hecho yo creo que una de las ventajas de Bizanet en ese momento y ahora Newbiz es que todos esos elementos que son básicos, ¿no? De back to basics, los trabajamos desde hace mucho tiempo. Entonces, no nos era ajeno el tema de abrazar el cambio, Claro. ¿no? Costaba, ojo, sí, no es que acá todos están felices de, ay, vamos a cambiar y qué bacán, y yo no tengo ningún tipo de miedo, ni mucho menos. No, no, no. Pero sí era un tema que lo teníamos en el ADN, ¿no? En el ADN de la cultura. Y tú has sido generoso con el tema de las startups, ¿sabes? Lo que hicimos con ellos fue, además, presentarles nuestros procesos que para nosotros eran maravillosos y los destruyeron, ¿no? Y eso fue Recuerdo uno de muy los bien. mejores aprendizajes y claro, duele, ¿no? Duele cuando te dicen que no eres pues tan chévere, ¿no? Y que Claro. no eres tan pintón y que tienes que empezar a hacer un montón de cosas porque el cliente está buscando otras cosas. Las condiciones en ese momento eran distintas, la competencia, o mejor dicho, el ecosistema de competencia era distinto. Entonces, nosotros empezamos, fue todo un replanteamiento, es como un despertar, ¿no? Es como realize, que Sí, claro. había que realmente hacer mucho, ¿no? Bueno, ese proceso que tú cuentas lo han pasado algunos de nuestros clientes más adorados, ¿no? Y siempre ha sido pues como un momento, Sí, un momento quiebre, fuerte, ¿no? un quiebre, ¿no? Correcto. Pero vamos a hablar de eso con Ana Rita en el siguiente segmento. Vamos a ver cómo hoy, después de 10 años o 8 o 7, está el corporativo en temas de innovación en el Perú. Así que no se muevan y nos vemos en el siguiente segmento. Bienvenidos nuevamente, innovadores. Vamos ahora directo al grano, a la pecera mágica, que ya saben que este es nuestro segmento lúdico. Ana Rita, vas a sacar Ok, un guantán. Este es como el guantán y, ¿no? y lo abrimos. Y lo abrimos. A ver, dale.
y que, a ver, las preguntas de nuestra producción pues sean las mejores. ¿Te la doy o la leo? No, la lees, La leo ¿no? Y yo. la respondes. A ver. ¿Cómo ¿Qué se, dice? ¿Cómo se imagina Newbies el futuro? Bien gorda la pregunta, Bien gorda la pregunta. pero son las más difíciles. Hemos empezado así con la valla en alto. A ver, de hecho, nosotros tenemos visibilizamos ese futuro del negocio de Newbies, ¿no? Un ejercicio que hacemos es de trazar horizontes, ¿no? Que es un ejercicio que probablemente hacen muchos. Sin embargo, creo que lo importante para llegar a ese futuro es trabajar la confianza y tender esos puentes de confianza en el ecosistema, por lo pronto en el ecosistema de pagos en el cual nosotros estamos, ¿no? Entonces, ese ejercicio es algo que hoy en día ya lo estamos haciendo de cara con otras empresas de pagos, con el mismo gobierno a través del BCR, que ha cobrado un rol súper importante y con gente muy muy capacitada y que está abriendo todo este elemento de colaboración, que es un elemento crítico para poder estar hablando de un futuro, no solamente para Newbies como negocio, sino un futuro para el país, ¿no? O sea, ¿me estás hablando de Open Banking? De Open todo. Open todo. Open Society, ¿no? Tenemos que ir hacia allá. O sea, tú imagínate que a través de un ID único del ciudadano podamos hacer cosas maravillosas y podamos acercar comunidades, podamos acercar información, ¿no? De salud, de consumo, de preferencias. Okay. Es un poco lo que soñamos como futuro, ¿no? Pero para eso, nuevamente, este negocio está muy apalancado en la confianza. Tremendo reto. ¿No? En la confianza y en esa construcción, además de seguridad, confianza. Entonces, creo que eso es algo en lo cual Newbies está hoy muy enfocado. Además, recientemente hemos creado un gremio, Perú Payments, por primera vez. O sea, todos los jugadores. Todos los jugadores, bienvenidos todos, decimos nosotros siempre y hace mucho tiempo. Buenísimo. ¿No? Creo que tenemos que hacer eso como... A ver, mándate con una segunda. A ver. Hasta ahora muy bien la producción con la pregunta. Vamos por la segunda. A ver. Dice, ¿cuál es el mejor consejo para implementar procesos de transformación cultural que has recibido? A ver, a la maestra transformadora que nos dé una lección. O más que maestra, creo que me he equivocado mucho y eso ayuda. No sé quién me lo dio, ¿ya? Pero sí me dijeron una vez que de nada sirve poner innovación en tus valores cuando realmente no has trabajado los comportamientos de las personas. Entonces, muchas empresas, yo creo que además con un ánimo súper bacán, ponen la innovación en sus valores, pero se olvidan que hay que hacer que las cosas sucedan dentro de la organización para que realmente eso funcione como un valor, porque si no te juega en contra, sí, ¿no? Claro. Entonces, hay que trabajar mucho el tema de comportamientos en la gente, que las personas entiendan que el tema de el sentido de exploración o el tema de la curiosidad son elementos críticos fundamentales, el que la gente pueda hacer que las cosas sucedan, que además busquen la información, mucho ¿no? marketing, Ana Rita, Correcto. con el tema de la innovación, ¿no? Sí, yo digo teatro. Hay mucho teatro. Mucho show, sí. ¿no? Y lo que uno tiene que buscar es que se materialicen las cosas. Correcto. Con un músculo como el de la innovación, que si lo ejercitas bien, pues te van a dar cosas espectaculares. Además que no solamente es soft, ¿no? Y eso es algo que también hablamos mucho con mi jefe, que además la tiene clarísima, es tienes que trabajar lo soft y lo hard. Sí, claro. Porque de nada te sirve decir que eres, das empowerment, cuando después tus procesos no te ayudan y tienes que pedir permiso por gastos de 500 soles, ¿no? Entonces, tienes que trabajar tanto lo soft como lo hard, ¿no? Claro. Para que todo esto se habilite. Nos da tiempo para una última. A ver, vamos a ver. Pregunta rápida, respuesta rápida. A ver. ¿Cuál es la mejor lección que has aprendido sobre liderar procesos de transformación digital? Ajá. Que no es transformación digital, Ajá. es cultural. Has aprendido la lección. Así es, tú me la enseñaste. Y yo te complemento. ¿Cuál ha sido el gran stopper que tú has sentido en tu propia organización para inocular esta cultura? El construir este ADN de aprendizaje, ¿no? O sea, tenemos que como organización aprender a aprender. Y a veces es aprender y muchas otras es desaprender. Y desaprender cuesta más. Claro. ¿No? Sobre todo cuando tienes cargos
mucho más importantes, de mayor responsabilidad. O sea, ese desaprender para darle encuentro a nuevas maneras de hacer las cosas y nuevos puntos de vista o de incorporar otros puntos de vista, es duro, ¿no? ¿Qué has desaprendido tú? ¿Qué he desaprendido? A escuchar más que hablar, ¿no? Tú me conoces y, pucha, que yo me calle es bien difícil. Entonces, hay que escuchar a las personas porque creo que te traen ideas maravillosas y puntos de vista distintos, ¿no? Porque tienen rutas de aprendizaje también distintas a las que uno tiene, ¿no? Espero que hayan aprendido todo lo que acaba de mencionar Ana Rita. Hay que escuchar. Así Correcto. que nos vemos en el siguiente bloque. Gracias, Ana Rita, por jugar con nosotros. Nos vemos, no se vayan. Bienvenidos a este tercer bloque. Vamos a aprovechar que está Ana Rita Nieri de Newbies acá para seguir charlando y que nos cuente un poco todas pues estas aventuras. Yo le llamo aventura, pues ser ejecutivo en una gran empresa todos los días hay nuevas historias que contar. Y sobre todo en este rol que tiene hoy día tan importante que es el de la transformación. No es fácil esto, no es fácil y todos los ejecutivos lo saben. Ana Rita, ¿qué aprendizajes claves has obtenido en este proceso de liderar transformación? A ver, creo que un poco lo hemos hablado, ¿no? La importancia de desaprender creo que es crucial. No perder de vista de que la innovación debe servir, ¿no? Para otros y para resolver un poco lo que comentamos hace un rato, ¿no? Problemas actuales, ¿no? La innovación no está para allá, ni tampoco significan grandes inversiones. No es tampoco algo tan alejado, ¿no? No, hay que escuchar al cliente, hay que escuchar un poquito los dolores que tienen, ¿no? Y obviamente trabajar pensando en cómo resolvemos el dolor del cliente, no sentado en nuestro escritorio, sino yéndole a preguntar. Por tanto, los ejercicios de co-creación, de trabajar pilotos con ellos, de incorporar otros jugadores para la construcción de esa solución es crucial, ¿no? O sea, ¿Por la qué le ha colaboración. costado, Ana Rita, tanto al corporativo entender esto? Porque creo que a veces pensamos más en competir que competir con doble O, ¿no? Porque esa doble O es el componente de cooperación. Tienes que soltar un poco de temas y no llevarte la pelota así como Kiko y trabajar un poquito más de manera colaborativa, ¿no? Ya. Y lo cual no quiere decir de que obviamente no generes ganancias y no te vuelvas más rentable, ¿no? Pero creo que hay un espacio para todos, Claro. ¿no? Entonces, esa nueva mirada creo que es la que todavía falta construir, pero estamos en el camino, ¿ah? Yo creo que estamos en el camino. En algún momento cuando contabas estas cosas, me imagino que te miraban y te decían, pero ¿cómo estás planteándome pues sentarme con mi competencia, por ejemplo? Claro. Y hoy día nos cuentas que han además creado una organización Sí. Sin fines de lucro, además donde se Sí. sientan todos a discutir estos temas, Todos. ¿no? Sí. Pero en ese momento, ¿cómo sentías que te miraban? No solamente a mí, Ah. Yo felizmente hay varios locos así como tú y yo, ¿no? Y eso es una buena noticia. En ese momento locos, ¿no? Porque abrir trocha es una cosa y que hoy las cosas que conversamos ya sean como parte de nuestro día a día es otra, ¿no? Entonces yo creo que ese tema de atrevidos han habido más de uno, ¿no? Y eso creo que es lo que... Y hemos contagiado, ¿no? Tenemos que contar estas historias, Claro. ¿no? De éxito. Tenemos que contar, tenemos que hacer hotspot Claro. a ese tipo de cosas, a los tipos de comportamiento. Entonces, el tema, por ejemplo, de comunicar, y la manera como uno comunica también que las cosas van sucediendo de manera distinta, también es crítico, ¿no? Deben haber unos 20 perfiles más como el tuyo en este país. No hay más. No hay ¿Tú más. crees? No hay ¿Sí? más. No hay más. No hay más. Bueno, 20. no sé. Contados con los dedos. Porque si no, tendríamos pues un ecosistema más robusto, tendríamos unos procesos de innovación más acelerados, tendríamos la capacidad, cada una de las empresas, sean transnacionales o no, de poder proponer cosas, y eso todavía no está ocurriendo. Pero ojalá ocurra. Va a ocurrir ¿Ya? de todas maneras. Yo también pienso igual. Sí. Pero vuelvo de nuevo al tema de que no hay perfiles así como el tuyo. ¿Tú crees que de alguna manera tu familia
que te conozco además tanto tiempo, porque hemos sido además compañeros universitarios, o sea, nos conocemos desde muy jóvenes. Tu familia, tu nona, tu abuela, que he escuchado historias fantásticas, de alguna manera repercuten también en esta versión ejecutiva de Ana Rita Nieri. Indudablemente. Mi abuela era una pionera, ¿no? Era una pionera, era una adelantada a su época. Sí, estudiaba en la universidad, usaba pantalones. Estoy hablando de cosas que hoy son, pero en ese momento eran de atrevidos, ¿no? Manejaba, discutía, tenía discusiones con científicos en el momento. Ella era de Pasadena, California, estudió en la Universidad de California. Y ahí es donde además conoce a mi abuelo, que fue a Caltech, ¿no? Y mi abuela me contaba cómo discutía con ingenieros y todo, y en algún momento, inclusive en estos cócteles, estuvo con Albert Einstein. O sea, a ese nivel, estamos hablando de otra cosa, de otro nivel. Esa historia ya no la sabía. Entonces, es una mujer que siempre era una innovadora. Además pensaba de avanzada, y me decía cómo que pruebe siempre, que me atreva, que de todas maneras me iba a caer, pero que ese fracaso era inevitable para el crecer, ¿no? Y siempre me daba consejos, pero alimentando mi autoestima. Hoy me doy cuenta de un montón de cosas, Johnny, ¿no? Pero yo creo que el mayor valor que me dejó mi abuela es el poder de la autenticidad, y que no tienes que tenerle miedo a eso, ¿no? Y tú tienes que actuar como piensas y como sientes. Ahora es difícil, ¿no? Correcto. ¿Cómo no tenerle miedo a la caída? Claro. ¿Cómo no tenerle miedo a que llegues con una propuesta al directorio y no funcione? Ese es el miedo el que detiene, digamos, muchas... Pero no funciona la primera. No funciona la primera. Claro, pero funcionará la cuarta. Pero ahí viene una capacidad de resiliencia. También, sí. Que yo creo que tiene que estar en tu ADN. Debes haber recibido 30 portazos para de pronto 3 o 4 te líen. Seguro, no sé si tantos, no los conté, pero yo creo que el tema de la resiliencia es crítico, como dices tú, ¿no? Y hay una definición de resiliencia, por lo menos la que más me gusta a mí. ¿Cuál es? Que es crecer desde la adversidad. La resiliencia es la capacidad de crecer desde la adversidad. Entonces, si tú quieres crecer, ¿qué tienes que hacer? Buscar pues esos momentos incómodos, buscar esas choteadas, esas tiradas de puerta, como dices tú, ¿no? Y lo más rico es sacarle ventaja a eso para luego gritar el gol. Por supuesto, porque vas aprendiendo, ¿no? Y lo vas a gritar 10 veces más fuerte. Así es, y con más gente. Claro. Con más personas, ¿no? Porque hay que buscar aliados también, eso es bien importante, ¿no? Ana Rita, ¿qué se te ha quedado en el tintero? Sé que eres además muy persistente, muy audaz, muy provocadora, pero ¿qué se te puede haber quedado en el tintero que de pronto hace 2, 3, 4 años hayas dicho, me voy a salir con la mía en el futuro? A ver, en el tintero sí, ahora te cuento, pero creo que más lo ponemos en el parking lot. Porque una de las cosas que hemos aprendido de este proceso es que el sentido del momento es el sentido más clever que hay que tener en el tema de innovación. Así es. Nosotros le hemos fregado porque hemos adelantado productos para el momento y que hoy en día hubieran sido un éxito, pero hace 4 años no funcionaron. Entonces, ¿están ahí? Están ahí, yo creo que lo vamos a retomar de todas maneras. Y todo el tema de data, que es algo que también vamos a construir y vamos a hacer cosas bien chéveres, ¿no? Yo tengo un sueño y ¿Cuál es? Es mío. A mí me encantaría, y además es posible, votar, censar a través de los POS. Ajá. Sería una maravilla. Sería Imagínate toda la eficiencia, la productividad que ganaríamos, ¿no? Pero para eso, nuevamente, hay que construir esas redes de confianza. Bueno, en este gobierno no lo vas a lograr. No. Yo creo que más adelante. Un poquito más adelante. Sí. Definitivamente. Finalmente, ¿qué les puedes recomendar a los jóvenes, Ana Rita? A ver, a los jóvenes, en realidad, que sean curiosos. El mundo es de los curiosos, Johnny, ¿no? Y hoy lo entendemos más, porque estamos en un mundo mucho más rápido. Y que no le tengan miedo al no haber hecho nada formal en el currículum, ¿no? Y con esto termino. Hace muchos años yo entrevisté a un chico que vino con una hoja casi en blanco, solamente tenía un correo, su nombre, su dirección, y el pata casi se sentía como medio arrochado, ¿no? Me decía, pucha, es que yo no he hecho nada. Entonces le dije, no digas eso ahorita, ¿no? Ajá. Y me contó toda una historia de cuando fue a estudiar a Australia y que creó una web que ayudaba a los otros estudiantes a saber cuánta cantidad de comida comprar, cuánto detergente poner, porque dice que le había fregado tanto, que fue aprendiendo y lo puso en una web, armó una web para estudiantes que no sabían hacer nada y finalmente hasta le compraron esa web. Yo le dije, tú eres un crack, compadre, mañana empiezas.
Claro. ¿no? O sea, no necesito que hayas... Este es un fighter. Claro. Es un fighter, pues, ¿no? Así es. Claro. Entonces, no nos quedemos con todas esas historias. A veces queremos que solamente hay que decir, practiqué en tal sitio. No, no, no. Cuenta tu historia de vida. ¿Entiendes a los muchachos hoy día? Pucha, pero yo también creo que a veces no me entienden a mí. Así que es un tema de ida y vuelta. Gracias, Ana Rita, Así por es. acompañarnos. Gracias a Lindo ti. tenerte, lindo conversar, verte, saber de ti, de tus éxitos, de tus sueños, de tus anhelos. Y nada, espero que todos hoy día hayan aprendido algo y los espero en el siguiente episodio de Innovadores. ¡Chao! ¿Qué nos trajo la visita a Ana Rita Nieri de Newbies? 3 pepitas y un bonus track. 1. El proceso de transformación es cultural, no es de la noche a la mañana. A veces toma décadas. 2. La innovación tiene que traer resultados, tiene que generar negocio y eso es posible. 3. La innovación es cultura, pero también es ejecución para la materialización. Si no materializamos, nada funciona. Y por último, decirles que no hay proyecto fracasado. Lo que hay es una lista de espera. El timing juega un factor muy importante a la hora de materializar un proyecto que genere éxito. Espero que esto les haya ayudado a todos ustedes y nos vemos en el próximo capítulo de Innovadores. ¡Chao!